El aire acondicionado de la farmacia central zumbaba con una frialdad clínica que se me calaba en los huesos, o tal vez era el miedo helado que me subía por la columna al notar la presión en mi pecho. Llevábamos 15 minutos en esa fila interminable de baldosas blancas y luces de neón parpadeantes, con 12 personas impacientes detrás de nosotras, resoplando por la demora. Yo, Elena, a mis 68 años, intentaba mantener la compostura apoyándome discretamente en el mostrador, sintiendo cómo mi corazón fallaba un latido sí y otro no, rogando silenciosamente que las pastillas de nitroglicerina que la farmacéutica sostenía en su mano llegaran pronto a mi boca. Mi hija Claudia tecleaba frenéticamente en su celular de última generación, ignorando mi palidez, más preocupada por contestar mensajes que por la madre que le dio todo. La caja de medicinas, mis salvavidas de cada mes, reposaba a solo 30 centímetros de mis dedos, pero la barrera invisible del dinero la hacía parecer inalcanzable en ese instante crítico. Cuando la joven de la caja, con una etiqueta que decía «Mariana», anunció el total de $215.50 con una sonrisa profesional, el ambiente cambió drásticamente, pasando de la indiferencia a una tensión palpable. Claudia soltó un suspiro teatral, de esos que ensaya frente al espejo para parecer una víctima de las circunstancias, y ni siquiera hizo el ademán de abrir su bolso de diseñador. Miró a la cajera, luego me miró a mí con una mezcla de exasperación y lástima fingida, como si mi enfermedad fuera un capricho costoso que ella ya no podía costear. Yo sabía que en esa cuenta, la que ella maneja desde que enviudé bajo el pretexto de cuidar mi patrimonio, debería haber fondos suficientes acumulados tras 40 años de trabajo duro en mi fábrica textil. Pero sus ojos esquivos me decían que se avecinaba una tormenta, una escena diseñada para humillarme y silenciar cualquier pregunta sobre las finanzas. Claudia elevó la voz deliberadamente, asegurándose de que las señoras que murmuraban detrás de nosotras escucharan cada sílaba de su negativa, transformando un asunto privado en un espectáculo público degradante. «Mamá, entiende, por favor. Estamos en quiebra total», gritó, agitando las manos con uñas perfectamente manicuradas. «No puedo sacarme dinero del aire cada vez que te duele el pecho o se te antoja algo. La situación está imposible y tú sigues viviendo en tu nube de fantasía». Su voz resonó contra los estantes de vitaminas y pañales y sentí cómo la sangre se me subía a las mejillas, no por la ira, sino por la vergüenza ajena de ver a mi propia hija mentir con tanta soltura frente a extraños. La palabra quiebra flotó en el aire, pesada y falsa, contradiciendo el brillo de sus joyas y la calidad de su ropa. Tragué el nudo seco en mi garganta y traté de mantener la dignidad que siempre me caracterizó como empresaria, enderezando mi espalda a pesar del dolor punzante en el esternón. La miré fijamente, buscando algún rastro de la niña que crié, pero solo encontré una máscara de frialdad calculadora que me heló más que el aire acondicionado. «Solo son $200, hija», dije con voz serena, pero firme, lo suficientemente alto para que el señor de traje, detrás de mí, dejara de mirar su reloj. «Es vital para mi corazón, no es un lujo. Además, es mi dinero, el que tu padre y yo ahorramos». Mi lógica, aplastante y simple, pareció rebotar en su coraza de egoísmo. Ella simplemente negó con la cabeza, manteniendo su actuación de mártir financiera ante la audiencia cautiva de la farmacia. El murmullo en la fila se intensificó, una mezcla de juicios susurrados y miradas de compasión que me quemaban la piel como ácido. Nadie quiere ser la anciana que no puede pagar por su vida. La farmacéutica, Mariana, bajó la mirada avergonzada, incapaz de sostener el contacto visual conmigo, mientras sus dedos se cerraban alrededor de la caja de mis pastillas. «Señora, si no va a pagar, tengo que pedirle que se aparte. Hay mucha gente esperando», dijo la chica en un susurro, intentando ser amable, pero cumpliendo con su deber. Sentí como el espacio se reducía, el mundo se cerraba sobre mí, y la humillación pública se convertía en una náusea física. Claudia no se movió para defenderme ni para buscar una solución. Se quedó allí, estática,
disfrutando de mi indefensión como si fuera una victoria táctica. Fue entonces cuando solté la frase que había estado guardando, una verdad afilada, destinada a cortar su teatro, aunque sabía que el daño ya estaba hecho. Me acerqué a su oído, pero proyectando la voz con esa autoridad que solía usar en la sala de juntas de mi fábrica. «Es lo que gastas en una cena con tus amigas, Claudia. Me estás negando la vida por el precio de un aperitivo y una botella de vino barato». Ella parpadeó, sorprendida por mi agudeza, y por un segundo su máscara se resbaló, dejando ver un destello de fastidio genuino. «No seas dramática, mamá. Vámonos. Tengo cosas que hacer», respondió girando sobre sus talones y dándome la espalda, dejándome sola frente al mostrador y al juicio silencioso de los extraños. La cajera, con movimientos mecánicos y una expresión de disculpa, tecleó un código en la caja registradora que emitió un pitido agudo y definitivo, sellando mi destino inmediato. La máquina escupió un pequeño papel térmico y vi cómo retiraba la caja de medicinas del mostrador para colocarla en una cesta de devoluciones detrás de ella, lejos de mi alcance. «Tome, señora. Es el comprobante de la cancelación», dijo extendiéndome el ticket con mano temblorosa. Lo tomé. Era un papel ligero, casi insignificante, pero que pesaba toneladas en mi conciencia. Allí, en letras negras pixeladas, se leía claramente la causa de mi deshonra. Transacción cancelada por falta de pago. Monto, 215,50. Ese pedazo de papel no era solo un recibo. Era la primera evidencia tangible, el cuerpo del delito, que demostraba la crueldad económica a la que estaba siendo sometida. Lo guardé en mi bolso con cuidado meticuloso, alisando los bordes, tratándolo como si fuera una joya preciosa o un documento notarial de alto valor. Mientras lo guardaba, vi a Claudia salir por las puertas automáticas de cristal, con el paso enérgico de quien no tiene cargas morales, su silueta recortada contra la luz brillante de la calle. No parecía una mujer en quiebra. Su postura era la de alguien que se dirige a una conquista, no a la bancarrota. La discrepancia entre sus palabras y su lenguaje corporal encendió una alarma en mi cerebro de ex empresaria. Me quedé allí un segundo más, ignorando los suspiros de la fila, sintiendo el papel arrugado dentro de mi bolso, como una brasa caliente que me exigía acción inmediata. Mi corazón dolía. Sí, necesitaba esa medicina desesperadamente, pero un dolor nuevo y más agudo comenzaba a nacer. La certeza de la traición. «Quiebra», había dicho ella, pero el olor de su perfume importado que aún flotaba en el aire olía a dinero fresco. Salí de la farmacia con paso lento pero decidido, no como una anciana derrotada, sino como una auditora que acaba de detectar la primera irregularidad en los libros contables de su propia vida. Algo no cuadraba en los números de Claudia, y yo iba a averiguar exactamente qué era, centavo por centavo. Caminé hacia la parada de taxis con el sol de la mañana golpeándome el rostro, y cada paso resonaba con el eco de una mentira que no podía tragar. «Estamos en quiebra». Esa frase absurda activó un proyector en mi memoria, transportándome violentamente 25 años atrás, a la pequeña habitación trasera de nuestra primera casa, donde el zumbido de mi vieja máquina de coser, Singer, era la banda sonora de nuestras noches. Todavía puedo sentir el calambre en mis dedos, hinchados y pinchados, marcando las 3:00 de la madrugada en el reloj de pared, mientras mis ojos ardían por el esfuerzo de terminar el pedido de uniformes escolares que debía entregar al amanecer. En aquel entonces, el sueño era un lujo que yo no podía permitirme, porque cada puntada, cada hilo cortado y cada botón pegado tenía un propósito sagrado y un nombre propio. El futuro brillante de Claudia. Yo no cosía telas, cosía su destino, asegurándome de que ella nunca tuviera que sentir la angustia de un bolsillo vacío. Recuerdo con una claridad dolorosa el costo exacto de su educación, una cifra que se grabó en mi mente como un tatuaje financiero imborrable. $15,000 por semestre en la universidad privada, más prestigiosa de la capital. Durante 5 años interminables, mi esposo y yo vivimos con lo mínimo, privándonos de vacaciones, ropa nueva y cenas fuera, canalizando cada centavo de ganancia de mi incipiente taller textil hacia la matrícula de Claudia.
Multiplique eso por 10 semestres, sumando los libros importados, las pasantías en el extranjero y la ropa de marca que ella exigía para encajar con sus compañeros de élite. Invertí más de $150,000 de aquella época en su cerebro, convencida de que estaba construyendo una mujer fuerte y agradecida, sin sospechar que estaba financiando el perfeccionamiento de mi propia verdugo. Ella aceptaba los cheques con una sonrisa ligera, como si el dinero cayera del cielo y no del sudor de mi frente. Pero mi sacrificio no se detuvo en su graduación. Al contrario, escaló a niveles patrimoniales cuando ella decidió emprender su propio negocio de organización de eventos hace una década, para darle el capital semilla que los bancos le negaban por su falta de historial. Tomé la decisión más difícil de mi vida financiera. Vendí la casa materna, mi herencia personal, una propiedad hermosa de 120 metros cuadrados en el centro histórico, llena de recuerdos de mis padres. Recuerdo la firma de la escritura de venta, con la mano temblorosa, entregando las llaves de mi pasado para financiar el sueño de Claudia. Fueron $200,000 líquidos que deposité directamente en su cuenta corporativa, bajo la promesa solemne de que era un préstamo familiar que multiplicaría nuestro patrimonio a largo plazo. «Es una inversión, mamá. Vas a vivir como una reina», me dijo mientras brindábamos con champán barato, con los ojos brillantes de ambición. El negocio textil creció gracias a mi gestión férrea, transformándose en una fábrica mediana con 30 empleados y contratos estables, generando un flujo de caja que nos permitió vivir con holgura hasta la muerte de mi esposo, hace 3 años. Ese fue el punto de quiebre, el momento de vulnerabilidad absoluta en el que bajé la guardia, devastada por el duelo y la soledad de una casa demasiado grande. Claudia aprovechó mi debilidad emocional con una eficacia depredadora, sugiriendo con voz dulce que yo debía descansar y dejar que ella, la experta en negocios moderna, se encargara de la administración pesada. «Tú ya trabajaste mucho, mami. Firma este poder general para que yo pueda pagar las facturas y manejar las inversiones sin molestarte», argumentó. Y yo, ciega por el dolor y confiando en la sangre de mi sangre, firmé el documento que le entregaba las llaves del reino que tardé 40 años en construir. Desde ese día, la narrativa financiera cambió drásticamente, pasando de la abundancia prudente a una supuesta austeridad impuesta por el mercado. Claudia comenzó a visitarme con carpetas llenas de gráficos complejos que yo, supuestamente, no podía entender, explicándome que la inflación, la crisis global y las malas inversiones habían mermado nuestros ahorros. Poco a poco, me fue recortando la mensualidad, eliminando mis tarjetas de crédito y convenciéndome de que debía vivir de forma frugal para no agotar el capital restante. Pasé de manejar mis propias cuentas a recibir una asignación indigna, como si fuera una niña pequeña que no sabe el valor del dinero, mientras ella aseguraba que todo se hacía para proteger mi vejez. La ironía era brutal. La mujer que levantó una fábrica desde cero ahora tenía que pedir permiso para comprar zapatos nuevos. La realidad actual es un insulto a mi trayectoria. Vivo con una pensión estatal mínima de $400 mensuales, que apenas cubre los servicios básicos y la comida, mientras sé que la fábrica sigue operando y generando dividendos. He visto los camiones de reparto salir cargados. He visto las luces de la planta encendidas en turnos dobles. Sin embargo, Claudia insiste en que la empresa apenas sobrevive y que los beneficios se reinvierten para no cerrar. Me ha obligado a reducir mi vida a la mínima expresión, cancelando mi seguro médico privado bajo el pretexto de que era un gasto superfluo y obligándome a depender de la salud pública o de su generosidad esporádica para mis medicinas. Cada vez que le pido dinero, tengo que justificar el gasto, sometiéndome a un interrogatorio humillante sobre por qué necesito vitaminas o por qué subió la cuenta de la luz. Mientras yo cuento las monedas para comprar el pan, he observado los cambios, sutiles pero innegables en su propio estilo de vida, que contradicen su discurso de crisis. La veo llegar a mi casa con bolsos de marcas francesas que cuestan $3,000, aunque ella jura que son imitaciones baratas.
o regalos de amigas ricas. He notado cómo ha cambiado su coche 3 veces en los últimos 2 años, siempre con modelos más grandes y lujosos, justificándolo como leasing corporativo necesario para la imagen de la empresa. Sus vacaciones de trabajo a playas paradisíacas duran 2 semanas y sus cenas de negocios son en los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Las matemáticas no fallan. Si la empresa está en quiebra y yo estoy en la miseria, ¿de dónde sale el flujo de efectivo para financiar su vida de alta sociedad? La venta de mi casa materna, los $15,000 semestrales de la universidad, las noches sin dormir. Todo eso se suponía que era el cimiento de nuestra seguridad mutua, no el combustible de su vanidad. Me he quedado callada durante 3 años, asintiendo ante sus excusas, dudando de mi propia lucidez, pensando que tal vez yo ya estaba vieja y desconectada de la economía moderna. Pero el instinto de la empresaria que fui nunca murió. Solo estaba dormido bajo la tristeza del duelo. Hoy, al ver cómo me negaba $200 vitales con esa frialdad en los ojos, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue mi corazón, fue la venda que cubría mis ojos. La discrepancia entre sus palabras en la farmacia y la realidad de los números que, intuyo, es un abismo que ya no puedo ignorar. Recuerdo una conversación hace apenas 1 mes, cuando le pedí reparar el techo de mi cocina que tiene goteras. Me trajo un presupuesto inflado y luego dijo: «Mamá, no hay liquidez ahora. Pon un balde. Ya veremos el próximo trimestre». Sin embargo, a la semana siguiente, vi en sus redes sociales fotos de una remodelación completa de su propia oficina, con muebles de diseño italiano y pisos de mármol. El contraste entre mi techo goteando y su oficina reluciente es la metáfora perfecta de nuestra relación actual. Yo me estoy erosionando para que ella pueda brillar. Ella cree que soy una carga pasiva, una viejita que se cree sus mentiras sobre la economía global, subestimando gravemente a la mujer que le enseñó a sumar y restar. El taxi se detuvo en un semáforo en rojo y saqué de nuevo el ticket de la farmacia, alisándolo sobre mi regazo. Ese papelito de $200 era la prueba final de que el contrato implícito entre madre e hija se había roto unilateralmente. No se trata solo del dinero, se trata de la crueldad de dejarme expuesta a un infarto mientras ella preserva su capital para algo más. ¿Para qué? Esa era la pregunta que me taladraba el cerebro. Si no tiene $200 para su madre, ¿en qué se está gastando la fortuna que mi esposo y yo acumulamos? La quiebra es una cortina de humo, y yo estaba decidida a disiparla. Mi mente empezó a trabajar no como madre, sino como auditora forense, calculando fechas, montos y contradicciones. Miré por la ventanilla y casi por providencia divina o cruel destino, vi algo que me heló la sangre más que el aire de la farmacia. Estábamos pasando frente a Prestige Motors, la concesionaria de autos más lujosa de la ciudad, un edificio de cristal y acero donde solo entran los millonarios. Y allí, a través de los ventanales inmensos, vi una silueta inconfundible. No podía ser. Le pedí al taxista que se orillara un momento, ignorando sus protestas por el tráfico. Mis ojos, aunque cansados, todavía funcionaban perfectamente para reconocer a mi propia hija. Claudia no estaba en su oficina, luchando contra la quiebra. Estaba allí, de pie, riendo, con una copa de champán en la mano, frente a un escritorio de ventas. El corazón me dio un vuelco, pero esta vez no busqué mis pastillas, busqué mi celular. La mujer que cosía hasta las 3:00 de la madrugada para pagar la universidad había vuelto, y esta vez no iba a coser un dobladillo, iba a descoser una mentira. La indignación que sentía no era caliente y explosiva, era fría, calculadora y metálica, como las tijeras de corte que usé durante décadas. Si ella tenía dinero para brindar en una agencia de autos de lujo el mismo día que me negó mi medicina, entonces la guerra había sido declarada. Y Claudia había olvidado una lección básica de negocios. Nunca subestimes al dueño original del capital. El semáforo cambió a verde, pero mi vida acababa de cambiar de dirección para siempre. Con la mano temblorosa, pero impulsada por una determinación gélida, bajé la ventanilla del taxi para eliminar cualquier reflejo que pudiera arruinar la evidencia,
enfocando la cámara de mi celular hacia el interior de la agencia Prestige Motor. A pesar de mis dedos artríticos, logré estabilizar el dispositivo sobre el marco de la puerta, haciendo zoom lentamente hasta que la figura de mi hija ocupó el centro de la pantalla, nítida y condenatoria. Allí estaba Claudia, sentada con las piernas cruzadas en una postura de poder relajado, sosteniendo una copa de cristal fino, mientras un vendedor obsequioso le señalaba dónde firmar un legajo de documentos. La imagen en mi pantalla era una bofetada de alta resolución. La mujer que hace una hora no tenía $200 para salvar mi corazón, ahora estaba firmando papeles que olían a cientos de miles. Presioné el botón de captura 3 veces consecutivas, asegurándome de tener múltiples ángulos de su traición, sintiendo cómo cada clic digital era un clavo más en el ataúd de mi confianza maternal. En la pantalla, congelé la imagen para analizar los detalles. Sobre el escritorio de caoba, junto a su mano izquierda, reposaba un juego de llaves con un inmenso moño rojo, el símbolo universal de un regalo extravagante. No estaba comprando un auto utilitario para la empresa, estaba adquiriendo un trofeo, un juguete de lujo destinado a impresionar a alguien, y mi instinto me gritaba que no era para ella misma. La discrepancia entre su llanto de pobreza en la farmacia y esa sonrisa de suficiencia en la agencia era tan grotesca que sentí náuseas, no por la enfermedad, sino por la toxicidad de su mentira. Guardé el teléfono en mi bolso como si fuera un arma cargada, asegurándome de que la foto se hubiera guardado correctamente en la nube. Esa tecnología que ella cree que yo no sé usar. Señora, ¿seguimos?, preguntó el taxista, mirándome por el retrovisor con una mezcla de curiosidad y preocupación al ver mi palidez repentina. Asentí lentamente, pero cambié el destino con una voz que me sonó ajena, desprovista de cualquier calidez maternal. No vamos a casa. Lléveme al Banco Central, a la sucursal matriz, por favor. Necesito ver mis cuentas con mis propios ojos, sin intermediarios, sin filtros y, sobre todo, sin mi hija. El trayecto al banco fue un borrón de edificios grises y tráfico ruidoso, mientras mi mente intentaba calcular la magnitud del desfalco, basándose en el precio de los autos que vi en el escaparate. Al llegar, el aire acondicionado de la sucursal bancaria me golpeó con la misma frialdad que sentí en la farmacia. Pero esta vez no iba a pedir clemencia, iba a exigir transparencia. Caminé hacia la plataforma de atención al cliente preferencial, un área que yo solía visitar semanalmente cuando dirigía la fábrica, y noté cómo la ejecutiva joven me miraba con escepticismo por mi ropa sencilla y mi rostro cansado. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó sin mucho interés, asumiendo que venía a cobrar mi pensión mínima o a resolver un trámite menor. «Quiero un estado de cuenta detallado de todas mis inversiones y cuentas de ahorro, específicamente del fondo vejez», dije con claridad, colocando mi documento de identidad sobre el escritorio de vidrio. La chica tecleó mi nombre y frunció el ceño al ver los saldos que aparecían en su pantalla, cambiando instantáneamente su postura corporal a una de respeto nervioso. «Señora Elena, veo que su hija, la señora Claudia, tiene un poder administrativo sobre estas cuentas. Normalmente ella maneja los extractos. ¿No prefiere que la llamemos a ella?», sugirió, intentando seguir el protocolo que Claudia seguramente había establecido para mantenerme en la oscuridad. Golpeé el escritorio suavemente con mi dedo índice, un gesto que usaba para silenciar salas de juntas enteras hace 2 décadas. «El dinero es mío, señorita. El poder es una herramienta para ayudarme, no para suplantarme. Estoy viva, estoy lúcida, y estoy aquí parada frente a usted, exigiendo mi información», repliqué, elevando el tono lo suficiente para que el gerente de la sucursal, que pasaba por detrás, se detuviera a observar. La ejecutiva, intimidada por mi autoridad repentina, asintió rápidamente y comenzó a imprimir los documentos, el sonido de la impresora láser llenando el silencio tenso entre nosotras. Cuando me entregó el primer folio, mis ojos fueron directamente a la columna de «Retiros y transferencias» del día de hoy, buscando la confirmación de mis peores sospechas. Allí, en la tercera línea, con la fecha de hoy y una hora que marcaba las 11:15 am,
Apenas 45 minutos después de salir de la farmacia, estaba el golpe mortal. Una transferencia electrónica saliente por un monto de $300.000 exactos. El número, 300.000.0, brillaba en el papel como una herida abierta, representando el 70% de los ahorros líquidos que me quedaban para emergencias médicas y cuidados futuros. Seguí la línea del texto hacia la derecha para identificar el destinatario de la transferencia, y sentí cómo se me helaba la sangre al leer el concepto. Prestige Motors, pago contado unidad 045. No había sido un error, ni un movimiento de inversión, ni un préstamo puente para la fábrica. Había sido un saqueo directo y deliberado para pagar el auto que acababa de fotografiar. Claudia había salido de la farmacia, donde me negó $200 alegando quiebra, y se había dirigido directamente a vaciar mi cuenta para comprar un vehículo de lujo. La crueldad de la cronología era devastadora. Mientras yo caminaba buscando un taxi con dolor en el pecho, ella estaba autorizando la transferencia de mi seguridad financiera. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó la ejecutiva, notando que mis manos arrugaban ligeramente los bordes del papel. Respiré hondo, forzando a mis pulmones a expandirse contra la opresión del dolor emocional. «Sí, solo necesito que me imprima esto con el sello oficial del banco y la firma del gerente. Quiero que este documento tenga validez legal inmediata», ordené manteniendo la voz firme para no derrumbarme allí mismo. Mientras ella iba a buscar el sello, saqué mi bolígrafo rojo y encerré en un círculo el movimiento de los $300.000, marcando el inicio de mi contraofensiva. Con el estado de cuenta oficial guardado en una carpeta rígida junto al ticket de la farmacia, salí del banco sintiendo que llevaba una bomba de tiempo bajo el brazo. Pero faltaba una pieza en este rompecabezas macabro. El motivo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué arriesgarse a un desfalco tan evidente? Necesitaba entender la lógica detrás de su audacia suicida. Decidí ir a mi antigua oficina en la fábrica, un espacio que Claudia usaba esporádicamente y donde yo todavía conservaba una llave maestra que ella, en su arrogancia, nunca me pidió devolver. La fábrica estaba en el cambio de turno, así que pude entrar por la puerta lateral sin ser vista por el personal administrativo principal, deslizándome como un fantasma en los pasillos que yo misma diseñé. Al entrar en la oficina de gerencia, el olor a su perfume caro saturaba el aire, marcando el territorio como suyo. Sobre el escritorio desordenado, encontré su tableta personal encendida, probablemente olvidada en la prisa por ir a la fiesta de entrega del auto. Toqué la pantalla y se iluminó. Para mi fortuna, la aplicación de WhatsApp web estaba abierta y sincronizada, mostrando un flujo constante de mensajes de felicitación. Mis ojos escanearon rápidamente las conversaciones recientes hasta que encontré un chat grupal titulado Operación Suegra, con una foto de perfil de Claudia y su mejor amiga, Marcela. El título me revolvió el estómago. Hice clic en la conversación y vi una foto del auto nuevo, el mismo Mercedes gris que vi en la agencia, acompañada de emojis de fuego y corazones. Pero lo que me detuvo el corazón fue un archivo de audio enviado hace 2 horas, justo después de la transferencia bancaria. Con el dedo temblando sobre el icono de reproducir, subí el volumen y acerqué mi oído al dispositivo, preparándome para escuchar la voz de mi propia sangre. La voz de Claudia llenó la oficina vacía, estridente y llena de una euforia maliciosa. «Lo logré, Marce. Ya pagué el Mercedes. Usé el dinero del fondo vejez de la vieja. Total, ella no dura mucho más con ese corazón, y esto asegura mi lugar con los suegros de una vez por todas. Lorena se va a morir cuando vea el regalo. Por fin me va a aceptar como una igual». Escucharla verbalizar mi muerte inminente como una excusa financiera fue más doloroso que cualquier infarto. Era la confirmación de que para ella, yo ya no era su madre, sino un cajero automático con fecha de caducidad. El cinismo en su tono, la risa ligera al final de la frase, la mención de «la vieja», todo quedó grabado en ese archivo digital. No era solo robo. Era una planificación calculada basada en la expectativa de mi muerte. Saqué mi propio teléfono y grabé el audio reproduciéndose, y luego me envié el archivo original a mi correo electrónico y a mi nube personal, asegurando la prueba definitiva de su dolo.
Ahora tenía el cuerpo del delito, el auto, la prueba del robo, el estado de cuenta y la confesión de la autora, el audio. Me senté en la silla giratoria que alguna vez fue mi trono, mirando la pantalla brillante de la tableta. La Claudia que yo crié había desaparecido, reemplazada por este monstruo materialista capaz de sacrificarme por la aprobación de su suegra. La indignación inicial se transformó en una claridad absoluta, una calma fría y peligrosa que solo se siente cuando ya no tienes nada que perder. Miré el reloj de pared. Eran las 2:00 p.m. Tenía 6 horas antes de la fiesta de cumpleaños de Lorena. 6 horas para convertir estas 3 pruebas en una sentencia inapelable. Revisé el cajón del escritorio buscando algo más, cualquier otro papel que pudiera ser útil, y encontré una carpeta escondida bajo unos catálogos de moda. Al abrirla, vi borradores de una hipoteca sobre mi casa actual, la única propiedad que sigue a mi nombre. Los documentos estaban listos, solo faltaba falsificar mi firma o usar el poder notarial para ejecutarlo la próxima semana. Ella no solo quería mis ahorros, planeaba dejarme en la calle antes de que terminara el mes. Esta no era una hija en apuros, era una enemiga en casa. Cerré la carpeta de la hipoteca y la añadí a mi pila de evidencias. La magnitud del ataque era total: salud, ahorros y vivienda. Todo estaba bajo asedio. Me levanté de la silla, sintiendo una fuerza renovada que no venía de mis músculos, sino de mi furia. Ya no era la anciana enferma que pedía ayuda. Era la matriarca que iba a defender su territorio. Salí de la oficina sin dejar rastro, dejando la tableta tal como la encontré para no levantar sospechas prematuras. Mientras caminaba hacia la salida, marqué el número que no había usado en meses, el único hombre en quien confiaba plenamente para lo que venía a continuación. «Doctor Morales», dije cuando contestó, mi voz sonando firme y sin rastro de lágrimas. «Necesito verlo urgentemente en su despacho. Prepare los protocolos de revocación de poderes y el borrador de un nuevo testamento. Tengo trabajo para usted». El sol de la tarde brillaba afuera, indiferente a mi tragedia personal, pero yo lo sentía diferente. Ya no me quemaba. Me iluminaba el camino. Con la carpeta de pruebas apretada contra mi pecho, subí a otro taxi. La fase de descubrimiento había terminado. Ahora comenzaba la fase de ejecución. Claudia quería dar un espectáculo esta noche con su regalo de $300,000, y yo me aseguraría de que fuera una velada inolvidable, aunque no por las razones que ella imaginaba. Miré por la ventana mientras el taxi se alejaba de la fábrica, repasando mentalmente la lista de invitados a la fiesta de Lorena. Toda la crema innata de la sociedad estaría allí, los mismos que Claudia desesperadamente intentaba impresionar. Sería el escenario perfecto, no para un escándalo de gritos y llantos, sino para una presentación corporativa de resultados, los resultados de su avaricia. Ajusté mi reloj. El tiempo de Claudia se estaba acabando. Tic-tac, tic-tac. Llegué al despacho del doctor Morales a las 15:30 en punto, con la puntualidad británica que siempre exigí en mi fábrica y que mi hija parece haber olvidado. El edificio era una construcción antigua de ladrillo visto, un contraste sobrio frente al vidrio desalmado de la agencia de autos y del banco moderno. Al cruzar el umbral, el olor familiar a madera vieja, cera de abejas y libros de derecho me envolvió como un abrazo protector, recordándome que existía un mundo donde las reglas y la lealtad todavía importaban. La secretaria, una mujer mayor que me conoce desde hace décadas, me saludó con calidez, sin sospechar que la carpeta azul que yo apretaba contra mi pecho contenía la demolición controlada de mi propia familia. No había tiempo para cortesías sociales. Entré directamente a la oficina privada de Morales, quien se puso de pie alarmado al ver la expresión de guerra grabada en mi rostro pálido pero decidido. Sin decir una palabra, desplegué mi arsenal sobre su escritorio de roble macizo, organizando las pruebas con la precisión de un cirujano antes de una operación crítica. Primero, el ticket arrugado de la farmacia de $215,50, la génesis de mi despertar. Luego, el estado de cuenta bancaria con el círculo rojo marcando la salida de los $300,000. Después, la fotografía impresa de Claudia brindando en la agencia. Y finalmente,
Reproduje el audio de WhatsApp desde mi celular. El silencio en la habitación mientras se escuchaba la voz de mi hija diciendo «La vieja no dura mucho más», fue denso, pesado y sofocante. Morales, un hombre que ha visto divorcios sucios y disputas corporativas durante 40 años, se quitó los anteojos y se frotó los ojos con incredulidad, visiblemente afectado por la crudeza de la traición filial que acababa de presenciar. Elena, esto no es solo mala administración, esto es administración fraudulenta y abuso de confianza agravado por el vínculo familiar, dictaminó Morales con su voz grave, recuperando su postura profesional mientras revisaba los montos en el extracto bancario con una lupa. El poder general que le otorgaste le permite actuar en tu nombre, sí, pero la ley es clara. No puede haber autocontratación ni enriquecimiento ilícito a costa de tu patrimonio, especialmente si pone en riesgo tu subsistencia básica. Comprar un auto de lujo para un tercero mientras tú no tienes medicinas cruza todas las líneas penales y civiles. Tenemos base suficiente no solo para revocar, sino para procesarla. Asentí lentamente. No quería enviarla a la cárcel todavía. Quería algo más doloroso para alguien como ella. Quería quitarle su juguete y su estatus frente a su público. «Empecemos con la revocación total e inmediata», ordené mirando el reloj que marcaba las 15:45. «Quiero que redactes un acta notarial que anule cualquier poder, mandato o autorización que Claudia tenga sobre mis cuentas, propiedades, seguros y decisiones médicas. Quiero que este documento tenga fecha y hora de hoy, anterior a cualquier movimiento que ella intente hacer mañana». Morales asintió y comenzó a dictar a su grabadora con terminología legal precisa, invocando artículos del Código Civil que sonaban como sentencias divinas. Ver cómo se materializaba el documento me dio una primera dosis de paz. Estaba cortando el cordón umbilical financiero que ella había estado usando para estrangularme. Mientras la impresora escupía la revocación, le entregué a Morales la carpeta con los borradores de la hipoteca que encontré en la fábrica. Ella planeaba hipotecar mi casa la próxima semana, le dije señalando las fechas tentativas en los papeles. Los ojos del abogado se abrieron de par en par. «Entonces, debemos blindar el inmueble hoy mismo. Emitiremos una alerta registral al registro de la propiedad. Si ella intenta ingresar cualquier escritura mañana, el sistema la bloqueará automáticamente por sospecha de fraude». Redactamos ese segundo documento en tiempo récord. En menos de 20 minutos, mi casa, mi refugio de 120 metros cuadrados, estaba legalmente protegida de la avaricia de mi propia hija. El siguiente paso era el más doloroso emocionalmente, pero necesario para cerrar el ciclo. El testamento. Quiero redactar un nuevo testamento, Arturo. Uno que sustituya al de 2018, dije con voz firme. Morales preparó una nueva hoja. La cláusula de desheredación debe ser específica. Invocaremos la causal de injuria grave y negación de alimentos, sustentada en la evidencia de la farmacia y el desfalco bancario. Dejo el 100% de la masa hereditaria remanente, incluyendo la fábrica y la casa, en un fideicomiso para la educación y manutención de mi nieto, Lucas, designándote a ti como albacea hasta que él cumpla 25 años. Claudia no tocará ni un centavo más. Firmé ese documento con una caligrafía más fuerte que la que he tenido en años. No estaba desheredando a mi hija, estaba protegiendo el legado de mi esposo. Ahora, la ejecución táctica, dije levantándome de la silla y caminando hacia la ventana. Ella está en una fiesta ahora, entregando el auto. Necesito que me acompañes, Arturo. Pero no podemos llegar con las manos vacías. Necesito que prepares una notificación notarial certificada de la revocación de poderes y una demanda civil precautoria por la devolución del Minotmstsono, vehículo o su valor equivalente. Quiero entregarle esto en persona, frente a sus invitados. Morales sonrió por primera vez en la tarde, una sonrisa afilada de abogado litigante. Prepararé el acta de notificación personal. Tendrá sellos oficiales y será entregada ante testigos, legalmente. En cuanto ella toque ese papel, el auto deja de ser un regalo y se convierte en una apropiación indebida flagrante si no lo devuelve.
Salí del despacho a las 17:00 dejando a Morales finalizando los trámites y coordinando con un notario público de guardia para certificar todo antes de la noche. Mi mente estaba clara, pero mi cuerpo me recordó brutalmente que seguía siendo una mujer de 68 años con una condición cardíaca. Un pinchazo agudo en el pecho me hizo detenerme en la acera, apoyándome en un poste de luz. La adrenalina de la venganza era potente, pero no sustituía a la nitroglicerina. Tenía los documentos legales que valían millones en protección patrimonial, pero no tenía los $200 en efectivo para comprar las pastillas que me mantendrían viva esa noche. La ironía era amarga, pero yo tenía un plan de contingencia para mi propia supervivencia física. Caminé 2 cuadras hasta la Joyería Antigua, un local discreto con rejas de seguridad donde solía llevar mis relojes a reparar. Entré y saqué de mi dedo anular el anillo de esmeralda rodeado de pequeños diamantes, el regalo que mi esposo me dio para nuestro aniversario número 40. Me dolió más quitármelo que la propia angina de pecho. Ese anillo representaba amor puro, lealtad y sacrificio, todo lo contrario a lo que Claudia representaba ahora. Lo coloqué sobre el mostrador de terciopelo negro. El joyero, un hombre mayor con monóculo, lo examinó y me miró con tristeza. «Doña Elena, es una pieza magnífica. ¿Está segura?», preguntó. «Totalmente. Necesito liquidez inmediata, don José. No me dé el valor de mercado. Deme lo que tenga en la caja ahora mismo». Salí de la joyería 10 minutos después con $800 en billetes de 20, una fracción ridícula del valor real de la joya, que superaba los 5.000, pero suficiente para mi misión. El dinero en mi bolso no pesaba, quemaba. Me dirigí a una farmacia diferente, lejos de la humillación de la mañana, y compré 2 cajas de mi medicamento, pagando en efectivo y rechazando el recibo con un gesto despectivo. Allí mismo, en la acera, abrí la caja con dientes, saqué una pastilla diminuta y la coloqué bajo mi lengua. Sentí el sabor amargo disolverse y minutos después, la presión en mi pecho comenzó a ceder, permitiéndome respirar profundamente por primera vez en el día. Estaba medicada, estaba armada legalmente. Ahora necesitaba vestirme para la ocasión. Tomé un taxi de regreso a mi casa, rezando para que Claudia no estuviera allí. La casa estaba en silencio y oscuridad cuando entré a las 18:15. Ella ya se había ido a su fiesta, seguramente riéndose de su astucia. Subí las escaleras hacia mi habitación, ignorando el polvo en los muebles que ya no tenía fuerzas para limpiar. Abrí mi armario, un mausoleo de trajes de otra época, y busqué al fondo, detrás de la ropa gris y beige de viuda triste, a la que Claudia me había confinado. Saqué un vestido de seda azul marino de corte recto, elegante y atemporal, que usé en la inauguración de la 2ª planta de la fábrica hace 10 años. Olía a naftalina y a éxito pasado, pero me quedaba perfecto. Me duché con agua fría para despertar cada nervio de mi piel, flácida. Al vestirme sentí cómo la seda se deslizaba sobre mi cuerpo como una segunda piel de autoridad. Me puse los zapatos de tacón bajo que tenía guardados en una caja, lustrándolos hasta que brillaron. Me senté frente al espejo del tocador y me apliqué maquillaje con mano firme, base para cubrir la palidez de la enfermedad, rubor para simular vitalidad y un labial rojo oscuro que no había usado desde que murió mi esposo. Me miré en el espejo y la mujer que me devolvió la mirada no era la anciana vulnerable de la farmacia. Era Elena, la matriarca, la fundadora, la dueña. Mis ojos brillaban con una mezcla peligrosa de dolor y determinación. A las 19:30, el timbre de la puerta sonó. Era el doctor Morales, esperándome en su auto sedán negro, acompañado por un oficial de policía vestido de civil que él había contactado como medida de seguridad preventiva, alegando un posible altercado por violencia patrimonial. Bajé las escaleras con una mano en la barandilla y la otra sujetando mi bolso, donde reposaban las pruebas, las medicinas y las nuevas escrituras. Al subir al auto, Morales me miró y asintió con aprobación silenciosa. «¿Lista, Elena?», preguntó mientras arrancaba el motor. «Nunca he estado más lista en mi vida, Arturo. Vamos a arruinar una fiesta», respondí mirando hacia el frente mientras el auto se deslizaba por las calles nocturnas de la ciudad.
El trayecto hacia la zona exclusiva de Las Lomas, donde vivía la suegra de Claudia, duró 30 minutos tensos. Repasé mentalmente cada paso del plan, cronometrando mis intervenciones. No podía permitirme perder el control emocional. Si lloraba, perdía. Si gritaba, parecía una loca senil. Debía ser fría, quirúrgica y devastadora. La estrategia era usar la sorpresa como arma principal. Claudia esperaba que yo estuviera en cama, derrotada por la falta de medicinas y la vergüenza. Su confianza era su mayor debilidad, y yo iba a explotarla con la precisión de una auditoría fiscal sorpresa. Llegamos a la residencia de los suegros a las 20:00 en punto. La mansión estaba iluminada como un palacio, con autos de lujo aparcados en la entrada circular y música de jazz suave flotando en el aire. Desde el auto aparcado al otro lado de la calle, vi a los meseros circular con bandejas de plata y a mujeres con vestidos de diseñador riendo en el jardín delantero. Todo ese lujo, todo ese despilfarro, estaba financiado con el sudor de mi frente y el riesgo de mi salud. Sentí una punzada de ira, pero la transformé inmediatamente en combustible frío. Vi llegar el camión de la agencia con el Mercedes gris, cubierto por una lona roja gigante. Lo estacionaron justo en el centro del jardín, listo para la gran revelación. Era el momento. Morales apagó el motor y me pasó la carpeta legal finalizada. Recuerda, Elena, en cuanto subas a ese estrado, no hay vuelta atrás. Estás declarando la guerra total a tu única hija, advirtió con su última obligación ética de abogado. Tomé la carpeta con fuerza, mis nudillos blancos contra el cuero azul oscuro. Ella declaró la guerra cuando decidió que mi vida valía menos que un auto. Arturo, yo solo vengo a firmar el tratado de rendición, dije, abriendo la puerta del coche. El aire de la noche era fresco, pero mi sangre ardía. Ajusté mi chal sobre los hombros, verifiqué que mi teléfono con las pruebas estuviera a mano y comencé a caminar hacia la entrada de la fiesta. El guardia de seguridad intentó detenerme al no verme en la lista, pero al ver mi porte y al abogado detrás de mí, dudó. Soy la madre de la mujer que paga esta fiesta, le dije con una autoridad que no admitía réplicas. Y traigo el recibo. El guardia se apartó. Estaba adentro. El show estaba a punto de comenzar. Entrar en aquel jardín fue como cruzar la frontera hacia un universo paralelo donde la vergüenza y la carestía no existían. Un oasis de opulencia fabricado con el dinero que debía proteger mi vejez. Los 50 invitados, seleccionados minuciosamente por su apellido o su cuenta bancaria, charlaban bajo guirnaldas de luces cálidas que simulaban luciérnagas, sosteniendo copas de cristal de Bohemia, llenas de champán francés de $100 la botella. El aroma a perfumes importados y canapés de salmón ahumado saturaba el aire, creando una barrera olfativa contra la realidad de mis necesidades médicas insatisfechas. Caminé despacio, sintiendo cómo mis zapatos de tacón se hundían ligeramente en el césped inmaculado, flanqueada por la presencia sólida del doctor Morales y la sombra discreta del oficial de policía que se quedó rezagado cerca de la entrada, observando el perímetro. Nadie notó mi llegada al principio. Para ellos, yo era invisible. Una figura anciana y fuera de lugar en su cuadro de perfección social, tal vez una pariente pobre o una empleada doméstica antigua que se había equivocado de puerta. Mis ojos buscaron inmediatamente el centro de gravedad de la fiesta, ignorando las bandejas de plata que pasaban a mi lado. Allí estaba Lorena, la suegra, sentada en un trono de mimbre blanco, adornado con flores exóticas, recibiendo pleitesía como una reina madre. Llevaba un vestido de seda color champán, que seguramente costaba más que la reforma de mi techo, y su sonrisa era esa mueca practicada de quien está acostumbrada a recibir tributos. A su lado, orbitando nerviosamente, estaba Claudia. Mi hija lucía espectacular en un vestido rojo sangre, el color de la culpa o de la victoria, dependiendo de cómo terminara la noche. La vi reírse de un chiste que no escuchó, tocar el brazo de Lorena con una familiaridad forzada y mirar el reloj cada 30 segundos. Estaba ansiosa, vibrando con la anticipación de entregar el gran regalo que compraría finalmente su entrada definitiva al clan de los elegidos. En el centro exacto del jardín, bajo un foco de luz cenital,
reposaba la bestia dormida. El automóvil cubierto por una lona de terciopelo rojo oscuro, atada con un lazo dorado grotescamente grande. La silueta era inconfundible para cualquiera que conociera de motores. La altura del chasis, la robustez del frente, era un Mercedes clase G, un tanque de lujo diseñado para la guerra urbana de las élites. Ver ese bulto rojo me provocó una arcada física. No era un coche, eran mis arterias coronarias, mis años de insomnio frente a la máquina de coser, la casa de mis padres, todo materializado en metal y caucho para el deleite de una mujer que jamás trabajó un día en su vida. La injusticia de la imagen era tan aguda que tuve que detenerme un segundo, respirar hondo y recordar que la nitroglicerina bajo mi lengua me daba el tiempo que necesitaba para destruir esa farsa. Avancé hacia el círculo central y poco a poco el murmullo de la fiesta comenzó a cambiar de tono. Las cabezas empezaron a girar. El silencio se propagó como una onda expansiva desde donde yo caminaba hacia el escenario. Mi vestido azul marino, sobrio y elegante, contrastaba violentamente con la moda estridente de los invitados, y mi postura erguida, sin bastón y con la cabeza alta, desconcertó a quienes esperaban ver a una viuda decrépita. Escuché susurros. ¿Quién es? ¿Es la madre de Claudia? ¿No decían que estaba muy enferma? El doctor Morales, con su traje gris impecable y su maletín de cuero, proyectaba una autoridad legal que ponía nerviosos a los presentes. Nadie invita a un abogado a una fiesta de cumpleaños a menos que haya problemas. Nos abrimos paso entre la multitud como un rompehielos en un mar congelado de hipocresía. Entonces, Claudia me vio. Estaba a punto de tomar el micrófono del atril cuando sus ojos se cruzaron con los míos a 15 metros de distancia. La transformación en su rostro fue instantánea y devastadora. La sonrisa radiante se derritió como cera al fuego, dejando paso a una máscara de terror absoluto. Se quedó petrificada, con la boca entreabierta, y vi cómo la copa que sostenía en la mano izquierda temblaba peligrosamente, derramando un poco de líquido sobre su vestido rojo. Ella sabía que yo debía estar en casa, llorando o durmiendo, no allí, vestida de guerra y acompañada por su peor pesadilla legal. En ese intercambio de miradas, le comuniqué sin palabras que el juego había cambiado. La víctima había venido a convertirse en verdugo. Su miedo fue mi primera victoria de la noche, el primer indicio de que el poder había cambiado de manos. Antes de que Claudia pudiera reaccionar, Lorena, con su visión de águila para los desaires sociales, notó la tensión y siguió la mirada de mi hija hasta encontrarme. Frunció el ceño, no con miedo, sino con fastidio, como si hubiera encontrado una mancha en su mantel de lino. Se levantó de su trono y caminó unos pasos hacia mí, interceptándonos antes de que llegáramos al escenario. «Elena, ¿qué? ¡Sorpresa!», dijo arrastrando las palabras con un desdén azucarado. «Claudia nos dijo que no te sentías bien, que estabas en cama. De hecho, comentó que estabas un poco confundida últimamente. ¿Estás segura de que deberías estar aquí expuesta al frío?» Su tono implicaba que mi lugar estaba en un asilo, no en su jardín. Intentó poner una mano condescendiente sobre mi hombro, un gesto de falsa preocupación diseñado para minimizarme frente a su público. Me aparté suavemente, evitando su contacto como si tuviera una enfermedad contagiosa, y la miré directamente a los ojos con una frialdad que la hizo retroceder un paso. «Estoy perfectamente lúcida, Lorena. Gracias por tu preocupación», respondí con una voz clara que cortó el aire nocturno, lo suficientemente alto para que los invitados cercanos escucharan. Mi hija suele exagerar mi estado de salud cuando le conviene a su narrativa financiera. Pero no te preocupes, no vine a quedarme mucho tiempo. Solo vine a asegurarme de que recibas tu regalo con toda la información pertinente. No querría perderme la cara que pondrás cuando veas lo que realmente te está entregando Claudia. Lorena parpadeó, confundida por mi tono desafiante y la mención críptica del regalo, y miró a Claudia, buscando una explicación que no llegaba. Claudia, saliendo de su parálisis, corrió hacia nosotras, sus tacones altos repiqueteando en el piso de madera de la pista de baile improvisada. Llegó jadeando, con los ojos desorbitados, y me agarró del brazo con fuerza, clavándome las uñas. «Mamá, ¿qué haces aquí?».
susurró con violencia, forzando una sonrisa para la galería mientras me apretaba. «Vete ahora mismo. Me estás avergonzando. Te pediré un Uber. Estás delirando, por favor, no me arruines esto». Su desesperación era palpable. El olor a miedo superaba su perfume caro. Estaba atrapada entre su deseo de echarme y la imposibilidad de hacer una escena violenta frente a la suegra que tanto quería impresionar. Me solté de su agarre con un movimiento seco y deliberado, alisando la manga de mi vestido, donde ella me había arrugado la seda. «No me toques, Claudia», dije en voz baja, pero con una intensidad letal. «Y no te atrevas a hablarme de vergüenza. La vergüenza es lo que sentiste esta mañana en la farmacia cuando me negaste la vida por $200. Ahora vas a subir a ese escenario y vas a hacer tu show. Yo voy a mirar desde aquí». Era un jaque mate temporal. Ella no podía echarme sin gritar. Y si gritaba, perdía su imagen de nuera perfecta. La obligué a tolerar mi presencia como un fantasma en su banquete, aumentando la presión psicológica a niveles insoportables. Lorena, impaciente por la interrupción y ajena al drama real, aplaudió 2 veces para llamar la atención. Bueno, ya habrá tiempo para saludos familiares. Claudia, querida, prometiste una sorpresa a las 8:30 y ya son las 8:35. Mis invitados están esperando. La voz de la suegra actuó como un látigo. Claudia miró a Lorena, luego me miró a mí, y vi en sus ojos el cálculo frenético de una rata acorralada. Si cancelaba el regalo quedaba mal. Si lo entregaba conmigo ahí, corría un riesgo que no entendía del todo, pero que intuía catastrófico. Eligió la huida, hacia adelante, rezando para que yo me mantuviera callada por decoro maternal. Sí, claro, Lorena», tartamudeó Claudia, soltando una risa nerviosa que sonó histérica. «Ya voy. Es solo que me emocionó ver a mamá». Se alejó de nosotras caminando hacia atrás, sin quitarme la vista de encima, como quien vigila a un depredador antes de entrar en la cueva. Subió los 3 escalones hacia el pequeño escenario donde estaba el micrófono, tropezando ligeramente en el último, un error que provocó risitas discretas entre los invitados. Su compostura se estaba desmoronando minuto a minuto, y el espectáculo ni siquiera había comenzado oficialmente. Mientras ella recuperaba el aliento frente al micrófono, el doctor Morales se inclinó hacia mí y me susurró al oído. «El proyector está conectado a esa laptop en la mesa de control lateral. El técnico es un chico joven, distraído. Puedo acercarme y conectar mi teléfono vía Bluetooth o cable en cuanto ella empiece a hablar. Tengo las imágenes listas». Asentí imperceptiblemente. Mi pequeña victoria estaba consolidada. Había desestabilizado al antagonista, había establecido mi territorio frente a la suegra y había posicionado a mi alfil en la casilla de ataque. Claudia tenía el micrófono, pero yo tenía la verdad. Claudia carraspeó y el sonido amplificado retumbó en los altavoces, silenciando las conversaciones. Las luces del jardín se atenuaron, dejando solo el foco sobre ella y sobre el auto cubierto. «Buenas noches a todos», dijo con voz temblorosa, aferrándose al pie del micrófono como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. «Gracias por venir a celebrar a una mujer maravillosa, mi segunda madre, Lorena». Comenzó su discurso ensayado, pero sus ojos no estaban en la homenajeada. Sus ojos estaban fijos en mí, suplicando piedad en silencio. Yo me crucé de brazos, sosteniendo mi bolso con las pruebas contra mi pecho, y le devolví una mirada que prometía justicia, no piedad. La trampa estaba armada, y ella acababa de pisar el resorte. Claudia respiró hondo, compuso su rostro en una expresión de humildad ensayada y levantó el micrófono con ambas manos, como si fuera un premio Oscar que había esperado toda su vida recibir. «Lorena, todos saben que no tuvimos el mejor comienzo», empezó diciendo con la voz quebrada por una emoción artificial, mirando a su suegra con ojos brillantes. «Pero siempre te he admirado como a una madre. Sé que este año ha sido difícil para la familia y quería demostrarte mi compromiso y gratitud de una manera que nunca pudieras olvidar». Hizo una pausa dramática, calculada al milímetro, y con un gesto teatral de su mano derecha, ordenó a los meseros que retiraran la lona roja. La tela se deslizó suavemente sobre el metal pulido, revelando el Mercedes clase G gris plata,
imponente y obsceno en su lujo, brillando bajo los focos como un ídolo pagano al que todos debían adorar. Un grito colectivo de asombro recorrió el jardín, seguido de un aplauso estruendoso que resonó en mis oídos como una burla a mi pobreza matutina. Los invitados, impresionados por el valor evidente del regalo, $300.000 sobre 4 ruedas, comenzaron a vitorear a Claudia. Lorena se llevó las manos a la boca, genuinamente sorprendida por primera vez en la noche. Sus ojos recorrieron las líneas del vehículo y luego se posaron en Claudia con una nueva luz, una luz de aceptación y respeto. Por fin, mi hija había comprado lo que tanto anhelaba, la validación de esa mujer superficial. Claudia sonrió, triunfante, bebiendo los aplausos como si fueran agua fresca en el desierto, creyendo que su plan maestro había funcionado a la perfección y que su inversión con mi dinero había rendido frutos inmediatos. Ese fue mi momento. Mientras los aplausos comenzaban a decaer, di un paso adelante hacia la escalerilla del escenario. El sonido de mis tacones perdiéndose en el césped, pero mi presencia haciéndose ineludible. Subí el primer escalón con dificultad física, pero con una fuerza moral que me empujaba hacia arriba. Claudia me vio por el rabillo del ojo y su sonrisa se congeló en una mueca grotesca. Bajó el micrófono y se inclinó hacia mí, siseando entre dientes para que nadie más la oyera. «¿Qué demonios haces? ¡Bájate! Me estás arruinando el momento. Vete a sentar o te juro que te encierro en un asilo mañana mismo». Su amenaza, lejos de amedrentarme, encendió la mecha final de mi indignación. Me acerqué a ella, invadiendo su espacio personal, y con un movimiento rápido y preciso que aprendí en años de negociaciones difíciles, le arrebaté el micrófono de la mano. El sonido del forcejeo retumbó brevemente en los altavoces, causando un chirrido agudo de acople que hizo que todos los invitados se taparan los oídos y guardaran silencio instantáneamente. Me quedé sola en el centro del escenario, con el micrófono en una mano y mi bolso en la otra, mirando al mar de caras expectantes y confundidas. «¡Qué gesto tan noble, hija!», dije, mi voz amplificada llenando cada rincón del jardín, tranquila pero cargada de una ironía afilada. «Es conmovedor ver a una nuera tan dedicada. Lástima que la caridad cristiana pierda su brillo cuando se hace con dinero robado a la propia madre enferma». Un murmullo de shock recorrió la multitud como una corriente eléctrica. Lorena, que ya estaba acariciando el capó del auto, se detuvo en seco y me miró con los ojos entrecerrados. Claudia intentó recuperar el micrófono, roja de ira y pánico. «Mamá, estás delirando. Es la medicación. Amigos, perdonen. Mi madre tiene demencia senil», gritó, intentando desacreditarme ante su audiencia. Pero yo no retrocedí. Saqué de mi bolso el primer objeto, el pequeño ticket arrugado de la farmacia. Lo levanté en el aire como si fuera una prueba forense. «No es demencia, Claudia. Es contabilidad. Esta mañana, a las 10:00 am, en la farmacia central, me negaste $200 para mi medicina del corazón. Dijiste que estábamos en quiebra». Hice una pausa para dejar que la cifra se asentara en la mente de los presentes. $200. Eso es lo que vale mi vida para ti. Sin embargo, horas después, encontraste 300.000 para este espectáculo. Hice una señal con la cabeza hacia la mesa de control, donde el doctor Morales ya había conectado su dispositivo al sistema de proyección. «Si creen que es el desvarío de una anciana, miren la pantalla», ordené. El proyector gigante que Claudia había alquilado para mostrar fotos familiares se encendió de golpe, iluminando el jardín con una luz blanca cegadora. Apareció la primera imagen, la foto que tomé desde el taxi. Claudia brindando con champán en la agencia Prestige Motors, con la hora y fecha marcadas digitalmente en la esquina superior. La discrepancia visual era brutal. La mujer que lloraba pobreza estaba allí, celebrando en la opulencia. Los invitados comenzaron a susurrar más fuerte, señalando la pantalla y luego a Claudia, cuya cara había perdido todo color. «Pero una foto puede ser malinterpretada, ¿verdad?», continué implacable, girándome hacia Lorena. «Quizás Claudia ahorró sus centavos. Veamos el origen de los fondos». La imagen en la pantalla cambió.
Ahora se mostraba el estado de cuenta del Banco Central, con el sello oficial fresco de esa tarde. El doctor Morales hizo zoom digital sobre la línea de la transferencia. Aquí está el retiro de $300.000 de mi cuenta de ahorros, Fondo Vejez, ejecutado hoy a las 11:15 am. Beneficiario, Prestige Motors. Leí los datos en voz alta, deletreando cada número. Este auto no es un regalo de Claudia. Este auto se compró vaciando los ahorros de 40 años de mi trabajo, dinero destinado a mis cuidados médicos y a mi vejez, que ella saqueó aprovechando un poder notarial. El silencio en el jardín era ahora sepulcral, denso y pesado. Nadie bebía, nadie comía. Todas las miradas estaban clavadas en Claudia, que temblaba visiblemente, incapaz de articular una defensa ante la evidencia matemática proyectada a sus espaldas. Lorena se apartó del auto como si la carrocería estuviera ardiendo al tacto, limpiándose las manos en su vestido, horrorizada por la implicación de estar recibiendo bienes robados. «Claudia, ¿es esto cierto?», preguntó Lorena con voz gélida. Claudia balbuceó, buscando una salida. «No, es un préstamo. Mamá no entiende. Es una inversión familiar. Ella me lo prestó». Intentó mentir, pero su voz carecía de convicción. «¿Un préstamo?», interrumpí suavemente. «Qué curioso, porque tengo aquí algo que aclara tus verdaderas intenciones». Saqué mi celular y lo acerqué al micrófono. «Escuchen con atención lo que mi amorosa hija piensa realmente de su inversión». Presioné el botón de reproducción. La voz de Claudia, nítida y cruel, resonó por los altavoces de alta fidelidad, llegando a cada rincón de la fiesta. «Usé el dinero de la vieja total. Ella no dura mucho más, y esto asegura mi lugar con los suegros». La crudeza de la frase, la mención de mi muerte inminente como una conveniencia administrativa, golpeó a la audiencia como un puñetazo físico. Hubo un grito ahogado de una de las invitadas. La máscara de Claudia se desintegró por completo. Ya no era perfecta, solo había una depredadora expuesta. Lorena miró a Claudia con una mezcla de asco y furia absoluta. «¿Ella no dura mucho más?», repitió Lorena, escandalizada. «¿Estás esperando que tu madre muera para pagar tus deudas sociales? Eres un monstruo». Lorena tomó las llaves del auto que tenía en la mano y las arrojó al suelo, al barro, rechazando el regalo con un desprecio visceral. El sonido de las llaves golpeando el piso fue el sonido definitivo de la derrota social de Claudia. Pero yo no había terminado. Faltaba la estocada legal. El doctor Morales subió al escenario con su maletín, abriéndolo con calma profesional. Tomó el micrófono que yo le cedí. «Buenas noches. Soy el abogado de la señora Elena». Su voz grave impuso orden. «Lo que acaban de presenciar no es solo un drama familiar. Es un delito de abuso de confianza y apropiación indebida. Tengo aquí una notificación notarial certificada». Levantó el documento con sellos rojos. «Este auto, al haber sido pagado íntegramente con fondos de mi clienta sin su consentimiento, es legalmente propiedad de la señora Elena». Morales se giró hacia Claudia, extendiéndole el papel. «Señora Claudia, tiene dos opciones esta noche. Opción A. Entrega las llaves y la posesión inmediata del vehículo a su legítima dueña. Y nosotros no presentamos cargos penales por el momento. Opción B. La patrulla de policía que está estacionada en la entrada ingresa ahora mismo y la arresta por fraude mayor y abuso de ancianos». Señaló hacia la entrada, donde el oficial uniformado se hizo visible bajo la luz del portal, cruzado de brazos. La amenaza de la cárcel, real y tangible, rompió los últimos vestigios de resistencia de mi hija. Claudia miró alrededor, buscando un aliado, pero solo encontró miradas de juicio y rechazo. Sus amigos, su suegra, todos le daban la espalda. Llorando no de arrepentimiento, sino de humillación, se agachó al suelo, recogió las llaves del barro y se las entregó a Morales con mano temblorosa. «Toma tu maldito auto», sollozó con el maquillaje corrido por las lágrimas negras. «Espero que te mueras en él». Su veneno final ya no me afectaba. Era el silbido de una serpiente sin dientes. Morales tomó las llaves y se las guardó en el bolsillo, asintiendo hacia mí. El primer activo había sido recuperado. «Hay más», dije, recuperando el micrófono para el acto final.
Saqué la carpeta azul. Hoy descubrí que planeabas hipotecar mi casa la próxima semana para seguir financiando tu vida de mentiras. Levanté el documento de la alerta registral. A partir de esta tarde, esa casa está blindada. Cualquier intento de venta o gravamen será bloqueado y denunciado automáticamente. Ya no tienes casa que vender, Claudia. Y tampoco tienes llaves de mi puerta. Cambié la cerradura hace una hora. Si intentas entrar, serás tratada como una intrusa. Abrí la última página de la carpeta, la más dolorosa, pero la más necesaria. Y finalmente, esto es para ti, Lorena, y para todos los que creen que el dinero compra lealtad. Mostré la primera página de mi Nuevo Testamento. He revocado el testamento anterior. Claudia, estás desheredada por causa justificada de injuria grave y negación de alimentos. Todo lo que tengo, la fábrica, la casa y lo que recupere de este robo, pasará a un fideicomiso para mi nieto Lucas. Tú no verás ni un centavo más de la vieja, que no debía durar mucho. El golpe fue total. Le había quitado el pasado, el dinero robado, el presente, el auto y la casa, y el futuro, la herencia. Claudia se quedó allí parada, vacía, despojada de todo su poder en menos de 10 minutos. La élite que ella veneraba la miraba ahora como a una paria, una ladrona vulgar que robaba medicinas a su madre. Lorena hizo un gesto a los guardias de seguridad de su propia fiesta. «Saca a esta mujer de mi propiedad», ordenó señalando a Claudia. «No quiero criminales en mi cumpleaños. Y llévate ese auto de mi jardín. Me da náuseas verlo». Me giré hacia el doctor Morales. «Arturo, por favor, conduce mi auto nuevo hasta casa. Yo iré de copiloto. Creo que me merezco un viaje cómodo». Bajé del escenario con la cabeza alta, sintiendo cómo el respeto de la sala había cambiado de dirección. Ya no me miraban con lástima, me miraban con miedo y admiración. Al pasar junto a Claudia, que lloraba desconsolada mientras los guardias la escoltaban hacia la salida de servicio, no me detuve, no dije nada. No hacía falta. El silencio de su derrota era la música más dulce que había escuchado en años. Caminamos hacia el Mercedes gris. Morales abrió la puerta del copiloto para mí. El olor a cuero nuevo me golpeó al entrar. Un aroma que Claudia pensó que era suyo, pero que siempre fue mío. Me senté en el asiento ergonómico y sentí cómo el soporte lumbar aliviaba mi espalda cansada. Mientras el auto arrancaba y salíamos lentamente del jardín, dejando atrás la fiesta arruinada y las luces de colores, miré por el retrovisor una última vez. Vi a Claudia sola, fuera de la reja, gritando al vacío. Cerré los ojos y suspiré. La herida en mi corazón seguía ahí, pero por primera vez en mucho tiempo no me dolía el pecho. Me dolía el alma, pero mi dignidad estaba intacta. El trayecto de regreso a casa en el Mercedes recuperado fue silencioso, pero no incómodo. El ronroneo del motor alemán y la suavidad de la suspensión contrastaban con la turbulencia emocional que acabábamos de dejar atrás. El doctor Morales conducía con prudencia, respetando los límites de velocidad, mientras yo acariciaba el cuero del tablero, pensando en la ironía de estar sentada dentro de la prueba del delito. Ese vehículo representaba la traición de mi hija, pero también simbolizaba mi capacidad de respuesta ante la adversidad. No era un trofeo de vanidad, sino de supervivencia. Al llegar a mi calle, la casa se veía diferente, más grande y más mía que nunca, ahora que sabía que la hipoteca fantasma había sido bloqueada. Ver al cerrajero terminando de instalar la nueva puerta blindada fue el último bálsamo que necesitaba mi ansiedad. El sonido metálico de las nuevas llaves cayendo en mi mano fue la música de mi libertad recuperada. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trámites burocráticos y limpieza financiera que ejecuté con la energía de una mujer 20 años más joven. Lo primero que hice fue vender el Mercedes clase G. Era demasiado ostentoso, demasiado Claudia, y cada vez que lo veía me recordaba su voz en aquel audio de WhatsApp. Logramos venderlo a una agencia de reventa por $280,000, perdiendo un poco del valor original por la depreciación inmediata, pero recuperando la gran masa de mi capital. Ver ese dinero regresar a mi cuenta, ahora blindada con firmas mancomunadas y alertas de seguridad biométrica,
Me devolvió el sueño reparador que había perdido hace 3 años. Pagué los honorarios del doctor Morales con gusto y establecí un fondo de emergencia real, intocable, para asegurarme de que nunca más tendría que mendigar por una pastilla en una farmacia. Claudia intentó acercarse al tercer día, tal como predije, presentándose en mi puerta con los ojos hinchados y una actitud de falsa contrición que ya no me conmovía. Tocó el timbre insistentemente, pero se encontró con la barrera física de la nueva cerradura y la barrera emocional de mi indiferencia. La atendí por el intercomunicador, viendo su imagen distorsionada en la pequeña pantalla de seguridad en blanco y negro. «Mamá, por favor, abre. No tengo dónde ir. Lorena me cerró todas las puertas y necesito efectivo para un alquiler», suplicó, volviendo a su papel de víctima. Mi respuesta fue serena pero inflexible. «Tienes salud, tienes 2 manos y tienes 38 años, Claudia. Tienes todo lo que yo tenía cuando empecé. Búscate un trabajo. No abriré esta puerta sin una cita previa y sin mi abogado. Presente». La reinserción en mi propia vida incluyó retomar el control de la fábrica textil, no como una figura decorativa, sino como la dueña operativa que siempre fui. Convoqué a una junta directiva extraordinaria y destituí formalmente a Claudia de cualquier cargo, presentando la auditoría forense como justificación inobjetable. Fue doloroso ver las miradas de sorpresa de los empleados antiguos al enterarse del desfalco, pero fue necesario para limpiar el nombre de la empresa. Volví a revisar los balances, a firmar los cheques de nómina y a caminar por la planta de producción, saludando a las costureras que, a diferencia de mi hija, valoraban cada centavo que ganaban con sudor. Sentirme útil y respetada nuevamente hizo más por mi salud cardíaca que cualquier medicamento. Mi presión arterial se estabilizó al ritmo de mi productividad. Con la liquidez recuperada y el fondo vejez reabastecido, decidí darme el gusto que la premisa de mi vida exigía, pero bajo mis propios términos de austeridad elegante. No compré otro auto de lujo alemán. Fui a una concesionaria de confianza y compré al contado un SUV híbrido japonés de $45.000. Es un vehículo cómodo, seguro, con asientos calefactables para mi espalda y espacio suficiente para las compras del supermercado, sin la pretensión vulgar de aparentar un estatus que no necesito. Conducirlo por primera vez, sabiendo que nadie me lo podía quitar y que no debía explicaciones a nadie, fue una experiencia de empoderamiento sensorial absoluta. El olor a nuevo ya no olía a robo, olía a dignidad. Mi relación con mi nieto, Lucas, floreció en la ausencia de la toxicidad de su madre, quien ahora estaba demasiado ocupada tratando de mantener su estilo de vida trabajando como recepcionista en un hotel boutique. Lucas, un chico noble de 18 años que siempre fue manipulado por Claudia, vino a verme en cuanto supo la verdad, avergonzado por las acciones de ella. «Abuela, yo no sabía nada del dinero de las medicinas», me dijo llorando en mi sala. Lo abracé, sabiendo que él era la única víctima inocente en esta guerra. Establecí el fideicomiso educativo para él esa misma tarde, asegurando que su futuro dependiera de sus notas y su esfuerzo, y no de los caprichos financieros de su madre. Planeamos un viaje juntos, algo que Claudia siempre había vetado, alegando que la abuela no aguanta el ritmo. Nos fuimos 2 semanas a Europa, recorriendo las ciudades que yo visité con mi esposo hace décadas, pero esta vez viendo todo a través de los ojos frescos de mi nieto. Pagué todo con mi tarjeta de débito, disfrutando cada cena, cada museo y cada hotel sin culpa. En París, sentada en un café frente al Sena, me di cuenta de que la soledad que tanto temía no existía. Estaba rodeada de paz, de recuerdos y de la certeza de haber hecho lo correcto. Claudia había perdido su herencia, pero yo había recuperado mi legado, invirtiendo en la única persona que realmente llevaba mi sangre con honor. Las noticias sobre el destino social de Claudia me llegaban a través de terceros, aunque yo nunca preguntaba. Se decía que Lorena la había vetado de todos los círculos sociales de Las Lomas, convirtiéndola en una paria para la élite que tanto veneraba. Sin el dinero de mamá y sin el respaldo de la suegra, sus amigas desaparecieron como la niebla al amanecer.
Me contaron que tuvo que vender sus bolsos de diseñador en tiendas de segunda mano para pagar sus deudas de tarjetas de crédito. No sentí alegría por su desgracia, pero tampoco sentí la urgencia de rescatarla. Entendí que permitirle tocar fondo era la última lección de crianza que me quedaba por darle. Tal vez, en la escasez real, encontraría el carácter que la abundancia le había robado. Mi salud mejoró notablemente, confirmando la teoría de mi médico de que gran parte de mi estrés era ambiental y emocional. En mi último chequeo, el cardiólogo se sorprendió de mis niveles y me redujo la dosis de la medicación. ¿Qué cambió, doña Elena?, me preguntó mientras revisaba el electrocardiograma. Eliminé una obstrucción mayor en mi vida, doctor. No en las arterias, sino en la familia, respondí con una sonrisa. Ya no tenía miedo de morir repentinamente y dejar un desastre. Tenía mis papeles en orden, mi testamento blindado y la certeza de que, cuando llegara mi hora, me iría con las cuentas claras y el espíritu ligero. Establecí nuevas rutinas que celebraban mi autonomía. Clases de jardinería los martes, café con el doctor Morales, los viernes y visitas al cementerio los domingos para hablar con mi esposo. Le contaba todo en voz alta frente a su lápida, explicándole por qué tuve que ser tan dura con la niña que ambos criamos. No fue venganza, viejo, le decía mientras limpiaba las hojas secas de su tumba. Fue justicia. Tuvimos que proteger lo que construimos para que no se convirtiera en cenizas en manos de quien no sabe construir fuego. Sentía que él, desde donde estuviera, aprobaba mi mano firme. El testamento final reposa ahora en la caja fuerte del despacho de Morales y una copia sellada está en mi propia caja de seguridad bancaria. La cláusula de desheredación es clara y contundente, detallando los eventos de aquel día como justificación legal para impedir cualquier impugnación futura. He dejado instrucciones precisas para que, en caso de mi incapacidad mental futura, la administración de mis bienes pase directamente a un consejo fiduciario externo, evitando así que Claudia pueda volver a tener poder sobre mí si la senilidad llega. He blindado mi vulnerabilidad futura contra su avaricia presente. A veces, por las noches, me siento en el porche de mi casa con una taza de té, mirando las estrellas y disfrutando del silencio que ya no me asusta. He aprendido que la vejez no tiene por qué ser una etapa de declive y sumisión. Puede ser una etapa de poder si uno tiene el coraje de defenderse. Muchas mujeres de mi edad sufren en silencio el abuso financiero de sus hijos por miedo a la soledad o al escándalo. Yo decidí que el escándalo era un precio pequeño a pagar por mi dignidad. No soy una viejita adorable a la que se puede engañar. Soy una matriarca que exige respeto. Mi celular sonó anoche. Era un mensaje de texto de Claudia, corto y seco. «Feliz cumpleaños, mamá». No contesté, no por rencor, sino porque ella perdió el privilegio de mi atención cuando decidió que mi vida valía menos que un regalo para su suegra. Borré el mensaje y seguí bebiendo mi té. He redefinido el concepto de familia. Familia no es solo quien lleva tu sangre, sino quien respeta tu vida y cuida tu corazón cuando está débil. Lucas es mi familia. Morales es mi familia. Mis empleados son mi familia. Claudia es solo un antecedente biológico con una lección pendiente. Miré hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad brillaban bajo la luna, y pensé en todas las madres que se quitan el pan de la boca para dárselo a sus hijos, esperando gratitud y recibiendo olvido. Yo rompí ese ciclo. Me levanté de la silla, sentí la brisa fresca en mi cara, y antes de entrar a mi casa segura y cálida, formulé en voz alta la verdad que ahora rige mi existencia y que quedará grabada en la memoria de mi hija para siempre. Un hijo puede olvidar quién le limpió las lágrimas y quién le dio la vida, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, debe olvidar quién controla la herencia.